Hablemos de lo que ha pasado en torno al coronavirus, porque justo después de una semana del anuncio sobre la efectividad de la vacuna del laboratorio Pfizer, ahora la empresa Moderna de Estados Unidos reveló que su vacuna tendría un 94,5% de efectividad frente al COVID-19. Ahora la pregunta que surge es ¿qué tan compleja es la misión de almacenar una vacuna? Jacinta Molina precisamente está con una especialista para conversar sobre este tema. Jacinta, porque además han surgido y trascendido esfuerzos del laboratorio Pfizer por sacar una segunda versión ahora de su vacuna que no sea tan difícil de administrar. Buenos días. Exactamente. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Claro, porque se necesita mantener por lo menos esa dosis de esa vacuna del laboratorio Pfizer a una temperatura de 70 grados bajo cero, y eso representa una complejidad, especialmente, por ejemplo, en nuestro territorio. En el caso de Moderna, la temperatura sube un poquitito, pero aún así también se requiere todo un proceso bastante complejo para poder almacenar estas vacunas, que son muy distintas, por ejemplo, a las dosis administradas para otro tipo de enfermedades. Aún así, estas noticias que hemos recibido en los últimos 7 días son alentadoras también en todo lo que concierne al control del coronavirus, ¿no? Este nuevo brote de coronavirus COVID-19. Pero ¿por qué las diferencias? ¿Cuáles son también los protocolos para poder mantener estas vacunas? Se lo vamos a preguntar inmediatamente a la doctora Valeska Vollrath. Ella es jefa de la unidad de biología molecular de la clínica alemana, y estamos precisamente en esta unidad donde acá se almacenan, por ejemplo, algunas vacunas con todos estos protocolos especiales. Doctora, primero, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué se necesita tener estas vacunas para el COVID-19 a tan baja temperatura? ¿Y por qué entre ellas mismas también van diferenciándose? Muy buenos días. Buenos días, Karina. Yo creo que una cosa es muy importante, y es la época en que estamos viviendo, que es una época de pandemia. Antes de esta pandemia, todas las vacunas eran diseñadas como virus encapsulados y su material genético destruido. Entonces nos inoculaban virus inactivos, incapaces de replicarse y reproducirse, pero sí con todas las características para generar una respuesta inmune. Estos virus inactivados eran guardados o son guardados a 4 grados Celsius, que es un refrigerador normal. La gran mayoría es estable hasta por 3 años. ¿Cuál es la diferencia? Eso ocurre, por ejemplo, con la vacuna contra la influenza, ¿no? Sí, la diferencia de la vacuna, ojo, la diferencia de la vacuna y la influenza es que se sintetiza cada vez esta vacuna inactivada, que va a corresponder a la cepa predominante en el hemisferio norte del año anterior. Por lo tanto, aunque pueda durar mucho más, no es la que está predominando. Por eso se sintetiza todos los años y dura lo que dura la temporada. Pero uno la podría guardar por ese periodo de tiempo. Pero como muta mucho, se tiene que sintetizar cada año. ¿Y qué pasa con estas que requieren una menor temperatura para poder almacenarse? Bueno, como les dije, las vacunas anteriores es el virus sin material genético activo. Estas nuevas vacunas, esta nueva generación, es solo fragmentos del material genético del virus. Este virus es RNA. Y se han diseñado fragmentos de material genético que solo sintetizan la proteína de la espiga, que es la que se une a las células y genera la respuesta del virus. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es material genético que está encapsulado en nanopartículas, es como un material genético desnudo, propenso a que cualquier cosa lo degrade. Una manera de conservar los materiales genéticos en general, de todo tipo, es congelándolos a bajas temperaturas. Es la única manera, es que en bajo punto de congelación, como estos congeladores de menos 80, evitamos la destrucción de este material genético. ¿Qué pasa si nosotros no mantenemos esta cadena? Tenemos la factibilidad de que por cambios de temperatura alta se activen proteínas que destruyan este material genético, y podríamos inocular una vacuna inactiva. ¿Y cuál es el proceso de estas vacunas? Porque yo creo que eso es importante. Nosotros, al inyectar un fragmento de este material genético, lo que hacemos es ocupar nuestras propias células para sintetizar esta proteína específica, que es el spike o espiga, y presentársela a nuestro sistema inmune. Esa es la diferencia con las otras vacunas. Las otras vacunas es el virus inactivo
que genera la respuesta inmune. Acá lo que hacemos es inyectar material genético para que nuestras células sinteticen esta proteína, solo esta proteína, la presenten y generen esta respuesta inmune. Se me cortó el retorno mientras esperamos esta comunicación porque entiendo que también hay inquietudes del estudio. Doctora, le quería preguntar, bueno, tenemos acá congeladores, por ejemplo, que pueden almacenar esas vacunas, pero ¿cuántos de estos hay en nuestro país y qué tan factible es también que este tipo de almacenamiento se pueda llevar a cabo una vez que se reciban, por ejemplo, las dosis comprometidas, por ejemplo, desde el laboratorio Pfizer? Un punto muy importante, los refrigeradores son adquiridos y están disponibles en el mercado. Este tipo de congeladores hay que importarlos y son de alto valor. No podría decirte cuántos hay porque en general son del uso en laboratorios diagnósticos y laboratorios clínicos o empresas que necesitan conservar fármacos, por ejemplo, a bajas temperaturas. Pero en el laboratorio nuestro, por la necesidad, tenemos entre 8 y 10 congeladores, pero insisto, son de alto costo, no están disponibles en el país y son de importación. ¿Alto costo cuánto aproximadamente? Va a depender del tamaño del congelador, porque hay de distintos, pero yo te diría, no puedo dar una cifra como muy aproximada, pero sobre los 6 millones. Ahora podemos revisar cómo son estos congeladores, porque no son refrigeradores, son congeladores, ¿no? Son congeladores. Bueno, en este minuto voy a abrir un congelador, se supone que uno tiene, acá estamos con material genético, por lo tanto, si usted ve, están totalmente congeladas las muestras dentro de un gabinete. Lo voy a cerrar rapidito porque no hay que esperar, no pueden cambiar mucho la temperatura dentro del congelador. Claro, es una zona también que requiere alta protección, por eso nosotros también nos hemos acá protegido en nuestra vestimenta, precisamente por la zona sensible en la que estamos. Doctora, muchas gracias por esta conversación, por clarificarnos también cómo va a ser todo este proceso una vez esperamos se reciban, por ejemplo, las dosis de esta vacuna. Hemos conocido avances bastante relevantes e importantes sobre todos los estudios que se están realizando a nivel internacional y claro, queda el desafío ahora entonces cómo precisamente se van a poder almacenar estas vacunas que tienen características especiales y requieren también un proceso totalmente distinto a las de otras dosis que hemos conocido anteriormente.